Bueno, pues continuamos con nuestro tercer ponente, Ignacio Rabadán. Ignacio es ingeniero informático. Además de su carrera en el mundo de la tecnología, ha mostrado un profundo interés en numerosas disciplinas, las cuales han contribuido a su desarrollo personal y espiritual. En 2023 publicó el libro «Y si mañana no estoy», donde explora la relación entre la ciencia, la psicología, la psiquiatría y la religión, con las experiencias cercanas a la muerte. En esta obra, Rabadán presenta ideas complejas de manera accesible, basándose en trabajos de expertos reconocidos para ofrecer una visión amplia sobre la existencia y su trascendencia. Sin más, damos una calurosa bienvenida a Ignacio. Dicen que no se ve, pero se ve un poco y sobre todo, incluso los ojos cerrados se ve aún más y se siente. Y de verdad que lo que se siente es precioso. Lo primero de todo, agradecer mucho este formato y este tipo de eventos. Lola decía una gala y luego yo creo que es una gala y es una oda a la vida y es una oda a la muerte. Pues en verdad son ambas las dos caras de la misma moneda y hay que hablarlo y hay que contarlo y hay que transmitirlo. Muchas gracias, Cristina, Juanma, Bernardo, Lola, María, por la organización. Muchísimas gracias a vosotros por el interés de escucharnos y de compartir este tiempo que vamos a compartir juntos y que estamos compartiendo todo el día. Como ha comentado María en la presentación, yo desde los 13, ahora acaba de decir antes Alejandro que se hace 50 años del libro de Raymond Moody. Yo es el primer libro que leí, debía tener 13 años o algo así. Y si fue el primer libro que leí fue por algo, porque yo no leía absolutamente nada. O sea, mi madre me decía, pero a ver si lees algún libro, ¿no? O alguna cosa. Y no leía nada, y sin embargo descubrí ese libro y lo leí. Cuando lo leí me quedé tan fascinado de que se pudiese hablar de esas cosas y de que un médico contase, bueno, que cuando mueres no mueres, que pues me quedé tan fascinado que desde entonces, y ahora tengo pues casi 40 más, devoro todo lo que habla de experiencias cercanas a la muerte, lo devoro, pero también todo lo que es espiritualidad, todo lo que es psicología, todo lo que es psiquiatría, todo lo que es antropología, pues todo conduce a lo mismo, todo conduce a la profundidad del ser, todo conduce a la sed que todos tenemos de querer saber más, y no de saber quién soy, sino qué soy. Es cierto que en los momentos más duros, los momentos más difíciles, los momentos que más te duelen, los más desgarradores, son también los momentos que te hacen crecer muchísimo más. Pero para eso hay que saber hacerlo y hay que saber afrontarlos y hay que saber que todo lo que sucede es absolutamente perfecto y necesario para la evolución del espíritu, para nuestra evolución. Y eso es muy difícil de contar pues cuando te acaba de pasar algo tremendo. ¿Cómo le dices a una persona que ha perdido un hijo que eso es perfecto y necesario, tanto para el hijo que se marcha como para la persona que lo vive? No cabe en ninguna cabeza racional. Por eso todo lo que hablamos aquí no lo podemos ver desde el plano mental. Y a mí, desde los 43, me empezaron a pasar una serie de acontecimientos, a cada cual más duro, a cada cual más difícil, y sin embargo las personas que me veían me decían: joder, Nacho, siempre vas con una sonrisa en la boca, qué suerte, ¿no? Y yo pensaba, pues si te contase. Pero claro,
es verdad que a cada paso de eso, a cada cosa que pasaba, la vida, o Dios, en mi caso, hablo de Dios, de esa profundidad, me decía algo y me acompañaba. Y lo hemos comentado a lo largo de la mañana, no estamos solos en ningún momento, por más que parezca, no estamos solos. Y yo tenía que de alguna forma contar esto, tenía que contar cómo he vivido las cosas y se me ocurrió, yo no había escrito nunca, pero me puse a escribir sobre la vida y sobre la muerte y sobre todas estas disciplinas, pensando sobre todo en mis hijos. ¿Cómo le contaría yo a mis hijos cómo puedes vivir la vida que es tan maravillosa con la cantidad de cosas duras que te suceden sin renunciar a pensar que la vida es absolutamente maravillosa? Y luego cómo podemos llegar a saber, a percibir que la vida no acaba en la muerte, sino que es al revés, es cuando todavía es mucho más vida. Y entonces escribí un libro y bueno, pues lo titulé «¿Y si mañana me voy?». Era un título, me parecía que era bonito, que estaba muy bien, y cuando lo registré el libro, pues ese título no existía, lo empecé a mandar a editoriales, hubo una editorial que se interesó, la editorial Luciérnaga del Grupo Planeta, y lo empezamos a trabajar para publicarlo. Y una semana antes de ir a imprenta, me llama una amiga y me dice, oye Ignacio, que he ido a reservar tu libro y bueno, pues que hay un libro que se llama «Y si mañana me voy», pero no es el tuyo, es de un tal Juanma Martínez Patiño. Y entonces, claro, yo me quedé, pero ¿cómo puede ser que si yo el título había mirado que no estuviese? Y entonces, corriendo, llamé a la editora, porque estábamos una semana ahí en imprenta, y le dije, oye, ¿qué pasa esto? Me dice, pero bueno, menos mal que tu amiga se ha dado cuenta. Y digo, bueno, otra de las casualidades, ¿no?, que parece que son la vida, pero que no son tales, ¿no? Así que cambiamos el título y entonces, en lugar de «Y si mañana me voy», se pasó a llamar «Y si mañana no estoy». Yo todavía sigo mezclando los títulos. Pero la verdad es que, gracias a esas casualidades que no son casualidades, yo hoy estoy aquí, sin haber estado allí. Gracias a Juanma, porque esta curiosa casualidad, que no es tal, obviamente, sucedió que yo quise conocer quién era este Juanma, que me había pisado el título, o yo a él, pero él lo había sacado antes y tal. Y entonces le contacté por Instagram y a los exactamente 5 minutos me llama y me dice, no sabes qué alegría, las ganas que tenía de que me contactases, porque el otro día estaba con Cris, con mi mujer, estaba en la casa del libro, voy por ahí y el primer libro que cojo, lo miro y dice, a mí este título no me suena mucho, esto... Y le dice, Cris, claro, es que se parece mucho al título de tu libro, ¿no? Y por eso nos hemos conocido, Juanma y yo, por eso mi vida es aún más bonita y por eso estoy aquí, para hablaros de un camino personal y de algo que yo creo que tenemos que, de alguna forma, normalizar y hablar. Yo creo que las experiencias cercanas a la muerte, o las experiencias de, como lo queramos llamar, creo que son pioneros. Para mí son personas que son pioneros en la búsqueda espiritual en la que todos estamos inmersos. Porque el ser humano, desde que tiene uso de razón y empezó a ver esos puntitos que había arriba, que no sabía ni que eran estrellas, ya tenía sed de saber, sed de conocer. Y estamos ahora en una etapa, llevamos 50 años, pero nos queda mucho, y afortunadamente estamos normalizando todos estos términos y estas situaciones en las que, bueno, pues personas como Juan Antonio, que nos acaban de hablar de su propia experiencia, nos están dando las señales de lo que es la vida cuando continúa tras la muerte. Entonces, pienso que nada es por casualidad y que si todo esto está sucediendo y si todo esto está llegando, es porque de alguna manera hay algo, y seguramente sea esa inteligencia superior de la que hablabas y que para mí es absolutamente Dios en estado puro, está queriendo mandar de alguna manera esas señales de decir,
vivid la vida de otra manera. La vida es perfecta, la vida es maravillosa. Incluso en esos momentos tan duros o tan difíciles. Y de vez en cuando vas escuchando alguna de estas experiencias cercanas a la muerte y se te pone la carne de gallina. A mí se me ha puesto la carne de gallina mientras la narraba porque, y estoy de acuerdo, no hay palabras para poder describir lo que debe de ser eso. A mí me cuesta mucho, y ahora os voy a hablar de este camino personal que yo estoy viviendo y que llevo unos años andando. Porque en verdad, cuando yo pienso qué vive esa experiencia, no quién, sino qué vive esa experiencia, claro, es que solamente se puede traducir hablando del espíritu, el yo superior, o como lo queramos llamar, ¿no? Para mí es también el espíritu en estado puro, es esa existencialización de Dios en nosotros mismos, que quiere percibir lo que nosotros percibimos para seguir aprendiendo y evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que lo provoca? Porque yo soy ingeniero informático, o sea, es sorprendente, podría estar aquí hablando de inteligencia artificial o de las redes sociales, pero la vida o Dios me conduce a hablar de esto que estoy hablando ahora, y además es lo que a mí realmente me fascina. Pero se están haciendo unos avances en tecnología que son impresionantes. Yo no sé si os gusta, pero si buscáis por YouTube los robots que están haciendo ahora, son robots que se mueven exactamente igual que nosotros, las articulaciones, los dedos, las muñecas, pueden bailar, pueden mantener el equilibrio, pueden llevar peso, es perfecto ya. También se están trabajando con chips neuronales que se implantan en el cerebro y que pueden, o que seguramente van a llegar a hacer que alguien que a lo mejor tenga Alzheimer lo deja de tener, o un problema de médula se pueda resolver. Nos queda mucho por avanzar, pero esos chips también podrían hacer que el cuerpo se recuperase, ¿no? Y es el objetivo. Y no hablemos ya de la inteligencia artificial, que estos son modelos que se entrenan. Si yo ahora mismo volcase toda la información de mi vida en un modelo de inteligencia artificial, podríais hablar con esa inteligencia artificial en un cuerpo de robot perfecto, como si fuese yo. Pero no sería yo. Claramente no sería yo. Y lo sabría cualquier persona enseguida. Entonces, ¿qué hace que yo sea yo? ¿Qué hay más allá de ese plano mental que se puede empezar a replicar o de ese plano físico que se puede empezar a perfectamente imitar? Y que es esa consciencia que trasciende mucho más de lo que somos capaces ni siquiera todavía tan siquiera de imaginar. Porque estamos inmersos en una investigación de las experiencias cercanas a la muerte y hay personas extremadamente rigurosas que estudian esto, afortunadamente, porque hay que darle un barniz de responsabilidad a los que de alguna manera hablamos de esto para poder hablar desde la seriedad y desde el estudio, pero también desde la experiencia y desde la vivencia. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿y se puede vivir algo parecido a lo que se vive en esa experiencia de la muerte? Porque el patrón común o el denominador común, y de hecho se podrían llamar experiencias de amor pleno, es el amor. Es el amor lo que todos los que han estado allí nos dicen que es. No que lo han vivido, sino que es. Es una presencia de amor que no he sentido nunca. Y claro, yo llevo unos años en los que después de haber hablado desde el punto de vista de la ciencia, después de haber empezado a tratar de demostrar que las experiencias cercanas a la muerte son una realidad y demás, me he dado cuenta que no tengo nada que demostrar a nadie, que es que esto es totalmente experiencial. Y he empezado a buscar en mí, a buscar en mi interior cómo puedo, de alguna manera, replicar o al menos olfatear lo que de alguna manera se está viviendo cuando tienes esas experiencias cercanas a la muerte. Y entonces te empiezan a suceder cosas que luego os voy a detallar. No son pocos también las personas que sin haber tenido una experiencia cercana a la muerte nos hablan exactamente de lo mismo.
Y bueno, antes nos compartía Alejandro que a través de sustancias psicotrópicas puedes de alguna forma llegar a simular o emular. Bueno, a mí yo estoy de acuerdo con él. Para mí me parece un juego muy peligroso, ¿no? Porque todo lo que sea un atajo, todo lo que sea un camino rápido para conseguir algo, no suele ser lo que más se asienta, lo que más profundiza en tu vida. A mí, bueno, me encantaría tomarme una pastilla, vivirlo, pero si luego ya estoy otra vez de un estado normal o de bajón después de esa experiencia, no me sirve para absolutamente nada. Pero personas que cuentan que se vive algo similar, o personas, los seres místicos que nos han acompañado siempre, siempre hay personas que tienen esa sensibilidad para vivirlo, o personas que pueden atravesar el nivel mental y vivir el plano espiritual, también las viven. Es decir, que no hace falta morir para vivir lo que yo creo que todos estamos destinados a vivir, y para sentir lo que yo creo que todos estamos destinados a sentir, que es la felicidad. La felicidad respaldada por un amor pleno que te sustenta en todos y cada uno de los instantes de tu vida. Entonces, yo empecé a preguntarme, ¿cómo puedo replicar esto? ¿Cómo lo puedo buscar? A nivel mental es imposible. Puedes estudiar la psicología, puedes estudiar psiquiatría, puedes estudiar mucha filosofía, antropología, pero bueno, eso te va a dar unas bases, para mí son las bases importantes para comprender que algo hay y que puedes empezar a buscar. Hablamos ahora mucho del tema de la consciencia, ¿no? La consciencia que es lo que realmente somos, es ese alma, es ese espíritu, es como el nombre que le queramos dar, ¿no? Pero se habla ahora mucho del camino de la consciencia y de cómo expandir la consciencia. Cuando meditamos, y luego vamos a hablar un poquito de la meditación, somos capaces de poder, de alguna manera, empezar a sentir que somos mucho más de lo que realmente somos. Cuando, de alguna manera, nos abstraemos de la, a veces, dureza del día a día, ¿no? En la que todos estamos inmersos, y nos recogemos un poco, empezamos a sentir y empezamos a percibir cosas que de otra manera no sentimos. Para mí, el camino de sentir la vida de verdad y el camino de vivir la vida en mayúsculas empieza por el camino interior, empieza por uno mismo, empieza por mí, por lo que soy, no por quién soy. En el plano físico me conozco y, bueno, todos queremos tener el mejor cuerpo posible y, bueno, hacemos caso a los médicos para tener una alimentación equilibrada y hacemos ejercicio y hacemos deporte y queremos tener, pues, bueno, el cuerpo lo mejor posible. A nivel mental no son ya tantos los que lo trabajan, pero sí que se empieza a hablar mucho y sobre todo yo creo que la pandemia, una de las cosas que enseñó y que sí que enseñó fue, bueno, pues que la mente sufre y que hay una salud mental que hay que cuidar y que afortunadamente se empieza a hablar ahora de salud mental que antes, bueno, pues parecía pues lo mismo que habéis comentado antes, parecía que cuando decías que estás un poco deprimido o que estoy un poco bajo, pues bueno, o es que este tío está loco, o es que es un muermo, o es que no sabe la alegría de la vida, ¿no? Es que a veces sé la alegría de la vida, pero es que a veces no sé lo que me pasa, que estoy flojo, que estoy mal. Y la psicología ayuda ahí tremendamente y es absolutamente imprescindible y necesaria. Se ha hablado también a lo largo de la mañana de que cuando, bueno, hay una depresión y de alguna manera no sales o te tienen que ayudar, bueno, pues están los médicos para así darnos una pastilla y con esa pastilla, a base de química, porque si somos espíritu, si somos
alma también somos química. Con esa pastilla, darte un empujón adelante y decir, venga, que tú puedes, ¿no? Y entonces no podemos renunciar a la psiquiatría. Yo creo que esa pastilla mágica que te activa esa química de la felicidad mental, es imprescindible también. Pero tenemos que ir construyendo capa sobre capa. Como comentaba Juan Antonio, somos capas de cebolla. La capa física, que la trabajamos, la capa mental, que la trabajamos, bien con la psicología o cuando necesitamos ese refuerzo con la psiquiatría. Para mí la psicología es la que te da la base para tú construir y la psiquiatría es la que te da un poco el, venga, te curo algo rápido, pero vete a esa base para que tu vida siga siendo fantástica, ¿no? Y ya nos solemos quedar allí, y ahí nos quedamos. Y claro, nuestra vida sigue siendo muy vacía, sigue siendo una vida muy que no comprendemos, ¿no? Y a mí esto me ha pasado pues hasta los 40 y pico. Yo decía, bueno, pero si leo tanto, si estudio tanto todos estos temas, ¿por qué no siento que la vida es más? Porque a mí no me pasan cosas que quiero que me den pistas, ¿no? de lo que hay. Y entonces yo tengo un amigo que me decía, es que eres muy mental, es que piensas siempre desde la mente, estás continuamente preguntándote el porqué de todo. ¿Por qué tal? ¿Por qué? Más que preguntarte el para qué o más que traspasar el nivel mental. Porque me decía que cuando traspasas el nivel mental, entonces es cuando empiezas a vivir la verdadera realidad. Y claro, yo en ese momento no entendía absolutamente nada. Hasta que empecé nuevamente, como buen ingeniero, a investigar cómo puedo traspasar esa realidad mental. Y claro, y ahí me encontré con un muro que no podía atravesar. Siendo ingeniero puedo intentar entender cómo funcionan las cosas, pero no puedo entender cómo puedo traspasar un nivel mental que me va a llevar a de verdad vivir desde la profundidad de mi ser y de mi sentimiento y de mi persona y del núcleo más profundo, sin renunciar a la vida material, a la vida física, etcétera, porque todo es compatible y todo es necesario. Entonces, en una conferencia, que había más ponentes, estuvimos hablando del aquí y del ahora. Y yo siempre había entendido el aquí y el ahora como el carpe diem, el aprovechar el momento, este instante, que a mí me gusta respirarlo, porque no va a volver. Pero en verdad, vivir el presente no es eso. O eso es lo que me descubrió esa charla y ese buen amigo, que se llama Luis Pablo, que me descubrió, que para llegar al presente, a ese presente eterno, ese presente que nos han descrito antes, para poder llegar aquí, en este plano material en el que estamos, en esta vivencia física que es maravillosa y necesaria, se puede experimentar. Y entonces descubrí cuál es el recorrido del camino interior. Y lo empecé a hacer. Y es lo más duro que he hecho en mi vida. Porque es un camino en el que te encuentras contigo mismo, con ese yo superior, que para mí en verdad es ese yo. Y no hay juicio de otro más que el tuyo mismo. Entonces ese camino consiste primero en el agradecimiento, que es agradecer continuamente. Que estemos todos hoy aquí es un auténtico milagro. Han tenido que pasar cientos de miles de millones de sucesos encadenados desde que hace 13.500 millones de años se crease o se produjese el Big Bang hasta ahora. Si uno solo de ellos no hubiese sucedido, no estaríamos aquí. Esto es un milagro. Esto es algo que tenemos que agradecer continuamente. Agradecer a los demás las cosas, los detalles de la vida, los pequeños detalles. Las personas que se encuentran en el último momento de su vida dicen lo maravilloso que es, por ejemplo, pasar por un colegio y escuchar la voz de los niños en el patio. Dice, tú sabes la cantidad de ilusiones que hay ahí por metro cuadrado.
Y cuando esas ilusiones se cumplen, hay que agradecerlas y hay que dar las gracias. Y hay que dar gracias a la vida y hay que dar gracias a la persona que está al lado tuyo, a tus hijos, a la familia, al que te da un café con una sonrisa. Porque cuando das las gracias desde dentro te regalan una sonrisa que es de las de verdad, ¿no? Entonces allí empiezas de alguna forma a machacar eso, que es lo que en verdad nos hace evitar vivir esa vida tan plena que necesitas morirte para alcanzar, ¿no? Que para mí es el ego. Entonces le empiezas a ganar terreno al ego. Y el ego es muy duro porque no quiere que el alma que empieza a asomar venza, sino que se quiere aferrar a la idea de que yo soy el mejor, yo soy más, yo quiero más, yo necesito. Pero cuando empiezas a agradecer, el ego se empieza a hacer chiquitito porque dice, jo, es que es verdad, yo no puedo todo por mí mismo, necesito de los demás y los agradezco. El segundo paso, cuando ya has agradecido, es el perdón. Entonces empiezas por perdonarte a ti mismo. Porque todos, absolutamente todos los días cometemos errores. Y entonces cuando estás en una situación de meditación y estás contigo mismo y te estás sintiendo, entonces te miras y te pides perdón por lo que has podido hacer. Y a mí esto me ha pasado y esto es personal, pero estamos aquí unos pocos y lo quiero compartir. En ese estado de meditación profunda, en la que bajas un poco todas tus ondas, empiezas a pensar en la persona a la que has podido dañar o provocar un dolor. Y esa persona, yo os puedo asegurar que está presente en ese momento, ese espíritu está presente en ese momento. Y entonces la abrazas y dices, lo siento. Y aunque hayas pedido perdón, a mí no me cuesta pedir perdón, yo pido perdón continuamente, pero cuando lo haces desde dentro, cuando lo haces desde ese estado, ese perdón es infalible. Y os aseguro, y Juan Antonio, el ponente que ha estado antes, lo ha comentado, yo he dicho, me está pisando la ponencia, pero es que me encanta que tú que has estado allí y yo que no he estado allí, en ese punto nos hayamos unido, es que la persona, cuando luego te la vuelves a encontrar, es otra persona. Y es que esto puede servir para resolver cualquier conflicto que tengamos, si lo resuelves de esa manera, yo, por lo menos, creedme que a mí me funciona y cuando lo probé la primera vez, bueno, ahora ya es continuo, cuando puedo tener un roce mínimo de cualquier cosa, me pongo a trabajar en ese plano y me va muchísimo mejor. Y entonces te has perdonado tú sin juzgarte, sin criticarte, sabiendo que estamos en un camino de imperfección para alcanzar lo que todos estamos destinados a ser, la perfección, el amor en mayúsculas. Y ya has agradecido y ya has perdonado y entonces empiezas a aceptar la vida. Porque la vida es la que es la que te ha tocado vivir. Y aceptar no es resignarse. Aceptar es saber que todo lo que tú puedas cambiar, intenta cambiarlo. Pero no te desgastes, no nades contracorriente. Yo me he nadado mucho contracorriente, He pensado que tenía absolutamente el control de mi vida. Yo además era una persona que necesitaba tener todo controlado, que necesitaba tener el futuro perfectamente marcado. ¿Qué me va a pasar a los 50? ¿Qué me va a pasar a los 60? Los hijos que voy a tener. Todo estaba milimétricamente calculado y cuando te entregas a Dios, cuando te entregas a la vida, cuando dices, haz de mí lo que sea necesario para que yo pueda aportar a quien pueda tener cerca, es cuando de repente, sin ser teólogo, sin ser psicólogo, pues me encuentro aquí hablando con vosotros, que me da, no os puedo decir, pero me da hasta un cierto apuro el poder hablar de estas cosas, porque ¿quién soy yo para hablar del amor, que es algo tan grandioso y tan bonito? Pero es que es verdad. Es que cuando empiezas a aceptar y cuando te das cuenta de que todo es absolutamente perfecto y necesario para la vida, y este ejercicio lo tienes que hacer cuando ya ha pasado. Cuando estás en mitad de eso no lo puedes hacer porque estás prejuzgando, estás queriendo que desde el ego las cosas sean lo que quieres que sean. Pero cuando lo has traspasado, cuando lo has roto eso, te das cuenta de que aquello que sucedió tenía que suceder. Porque
porque yo todo lo que me ha sucedido en la vida me ha llevado a ser lo que soy hoy. Y yo espero y confío en que todo lo que soy hoy sea mucho menos de lo que sea dentro de 10 años. Porque ese ser, que una vez que se empieza a expandir, ya no tiene control. Ese ser empieza a apoderarse del ego. El ego se hace pequeñito, y cuando el ego se hace pequeño, entonces empiezas a ser mucho más compasivo, empiezas a ser mucho más empático y empiezas a ver a todas las personas como lo que son, ¿no? Como espíritus disfrazados de personas que están viviendo un camino de evolución y que no importa el nivel de consciencia que tengan, porque esto va de eso, del nivel de consciencia con el que yo vivo la vida. Cuanta más consciencia tenga, más feliz y más amor siento. Y las personas que habéis vivido esa experiencia cercana a la muerte, todos lo decís, es que el ego prácticamente desaparece, es que yo ya no me veo representado en ese cuerpo que he dejado, ¿no? Aquellos que tienen las experiencias extracorpóreas. Y siento un amor infinito dentro. Y yo siento ese amor, os lo digo de verdad, y siento olfateo por microsegundos, microinstantes, ese haber estado allí. Por eso no hago muchas trampas si digo que yo también he estado allí. Posiblemente, a lo mejor solamente en una de esas microcélulas que tengo en el cuerpo, porque queda todavía muchísimo por avanzar y por recorrer. Pero os prometo que cuando tengo ese sentimiento, cuando tengo es la paz absoluta y es que nada te importa, nada más que el... Y yo ahora esto, ¿cómo lo puedo transmitir? ¿Cómo lo puedo comunicar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Y cómo puedo desde mi pequeñez compartir que cuando el ego lo quitamos, todo funciona? Y que esta vida es perfecta. Es que, en verdad, yo creo que el allí y aquí es la misma cosa. Solo que allí, claro, si nos desvestimos de ego, si nos desvestimos del cuerpo físico y perdemos el dolor físico y perdemos el plano mental, aunque bueno, me ha sorprendido cuando Alejandro comentaba que ese toque que tenía de leer los números de serie siguen allí, y seguramente sigan porque debe de costar tanto desprenderte de esto, y ese es el camino eterno de evolución. Pero cuando sientes por microsegundos eso, es cuando te das cuenta que ese es el verdadero aquí y el verdadero ahora, el verdadero presente. Y entonces ya no tienes miedo. Pierdes el miedo a la muerte. Yo tenía un miedo a la muerte enorme. Yo creo que a lo mejor por eso el primer libro que leí fue el de Raymond Moody. Claro, el inconsciente es mucho más sabio que el consciente, ¿no? Y se van retroalimentando. Y yo ese es el primero que leí. Y siempre me ha inquietado el tema del espiritismo y del contacto con el más allá y demás. Y bueno, pues seguramente sea por eso, porque yo tenía un miedo a la muerte enorme que ahora no lo tengo. No me quiero morir, obviamente. No me quiero morir porque disfruto mucho de esta vida, disfruto cada segundo, cada minuto. Disfruto de los míos y de los que no son míos, pero que también lo son. Pero el día que me marche, pues marcharé. Yo tuve una experiencia con un hermano muy fuerte, una experiencia de vida y de muerte. Y yo le siento y le percibo en muchos instantes de mi vida. Y deseando que llegue muy tarde el momento en el que yo me marche y no sé cuándo me marcharé, pues esa fue la inquietud del título, ¿no? El de ¿y si mañana no estoy? O el de Juanma, ¿y si mañana me voy? Que esa es la lección, no esperar a ¿y si mañana, a cuando me vaya, ¿no? Sino a vivirlo de continuo, a vivirlo de cerca. Estoy ahora mismo en un momento en el que estoy descubriendo algo que no sé si me gusta o no, en verdad, pero lo percibo así, y es que cuando ya has trabajado esto, y es muy duro trabajarlo, me ha costado, te cuesta mucho reconocer el error, pero te cuesta todavía más el pedir perdón desde esa interioridad, pero cuando lo pides, todo fluye y ya te deja de costar, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que cuando nos decimos te quiero, que es precioso, ¿verdad? Cuando a mis hijos yo les digo te quiero, o cuando me dicen te quiero, ¿no? El amor de un hijo o el querer de un hijo. Entonces es cuando me estoy dando cuenta que digo, si es que no es querer, es que es amar. Porque el querer es del ego. Yo te quiero para mí. Yo tengo una pareja y la quiero porque la quiero para mí, pero el día que esa pareja
no me dé lo que necesito que me dé, pues ese amor, o disfrazado de querer, deja de estar, ¿no? Y entonces digo, ¿y ahora qué digo? No digo te quiero o digo te amo. Claro, si digo te amo, resulta que es que todos los que estáis hablando de las experiencias cercanas a la muerte, estáis hablando, y lo estáis diciendo muy bien, porque esto hace ya 50 años que se habla, se está empezando a normalizar. Y ya dices que has tenido una experiencia cercana a la muerte y nadie dice este es un loco, ¿no? O este es un lunático, o nadie te da medicación. A lo mejor todavía sí, y hay que rematar esos flecos, ¿no? Pero claro, si tú dices te amo, dicen este es un cursi. O sea, este viene en el mundo de Disney. Si tú dices que la vida es maravillosa, se te echan encima. Pero como maravillosa, pero tú sabes todo lo que está pasando, pero tú sabes el vecino anoche, la que lió. Entonces, claro, si en lugar de querer pasas al amar, pues, ¿qué es lo que de verdad tenemos que hacer? Amar. Pues yo estoy ahora en esas, en, bueno, cómo lo equilibramos, ¿no? Y cómo decimos ese te quiero o ese te amo. Pero es que en verdad siento que la vida es amor con la E mayúscula. Y como lo siento, pues lo tengo que contar, ¿no? Y lo tengo que decir y lo tengo que seguir experimentando. Y yo animo mucho a hacer ese camino interior. Ese camino interior yo lo hice con estos conceptos, o sea, trabajando la gratitud, el perdón y la aceptación, y automáticamente algo hace clic y empiezas a ver a las personas de maneras radicalmente distintas. Y entonces ya no quieres que al otro no le vaya bien, sino que quieres que le vaya bien. Y uno de los conceptos del amor precisamente es tú puedes amar desde fuera del afecto, no tienes que conocer a la persona para amarla. Pero amarla no quiere decir que estés de acuerdo. O sea, yo puedo amar a Hitler, o a un Hitler, o yo puedo amar a quien está provocando ahora las guerras que se están provocando. Sí, sí lo puedo amar. No quiere decir que esté de acuerdo, no quiere decir que empatice, no quiere decir que le apoye. Porque el amor quiere decir que quiero que a él le vaya bien, que él se dé cuenta de ese camino interior que todos podemos recorrer. Y yo creo que ahí está el verdadero libre albedrío. También hablábamos, ¿no? Lo ha comentado Juan Antonio, que parece como que la vida es el play que tú ya has establecido. Por cierto, lo has establecido tú. Ahí está también el libre albedrío. No te han dado la vida que tienes que vivir, la has elegido. Y las personas con las que te vas a encontrar. Pero tú quieres que le vaya bien y quieres que haga ese camino, porque si todos hiciésemos ese camino interior, absolutamente todos, es que el mundo sería el mundo que está allí. Sería un mundo libre, sería un mundo sin miedo y sería un mundo donde lo único que nos preocuparía sería cuánto más soy capaz de amar y cuánto más soy yo capaz de ser. Muchas gracias.